Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema titulado Problemas actuales contra la fe católica. La trascendencia de los misterios revelados, objeto de nuestras creencias católicas, con la consiguiente inaccesibilidad a su claro conocimiento por las solas fuerzas de la razón y la lejanía espacial y temporal de los hechos históricos en que se nos descubre la realidad de la revelación, como son principalmente los referentes a la vida, pasión, muerte, resurrección y obra redentora de Jesucristo, han sido siempre, son y seguirán siendo hasta el fin de la humana existencia temporal ocasión de inquietudes y dudas en materia de fe. Pero además el católico de hoy encuentra especiales dificultades en el ambiente social para conservarla y vivirla con honda convicción e imperturbada paz. Esas dificultades provienen de varias causas, entre las cuales recordaré aquí algunas más perceptibles. Una es el continuo influjo de ideas contrarias a la verdad católica como inevitable efecto de la ya necesaria intercomunicación con ateos indiferentes, adictos a otras religiones y principalmente a las diversas confesiones cristianas acatólicas. Ese choque del ateísmo o de otras creencias con la de los católicos habrá de suscitar en las conciencias de estos una problemática que les inducirá muchas veces a la revisión de los fundamentos de su fe y aún los turbará con molestas dudas. Las diversas corrientes de pensamiento con tendencia política partidista como el comunismo, el socialismo, disfrazado de ateísmo, relativismo, niquilismo, secularismo, que optan por excluir a Dios de los diversos ambientes humanos como la familia, la educación, etc. Otra causa es la disipación de la mente, que no puede con facilidad concentrarse en el serio estudio de las disciplinas sagradas, en la reflexión sobre la vida religiosa y sus diversos aspectos y ejercicios o prácticas que exige, porque se lo impiden el agobio y vertiginoso ritmo de ocupaciones y preocupaciones y las intensas solicitaciones de los sentidos hacia el cine, la radio, la televisión, las redes sociales, las computadoras, las tabletas, los celulares, las pantallas, los deportes, las excursiones, los viajes y variadísimos espectáculos, precisamente por ser los objetos de la fe inaccesibles directamente a nuestros sentidos y haber de ser captados solo en actos de predicación, meditación, reflexión y consideración, es imposible familiarizarse con ellos y disfrutar de su vital contacto sin disponer de tiempo y de reposo para estudiarlos, recordarlos y vivirlos, según los diferentes ejercicios que la práctica religiosa de todas las edades ha requerido y requiere en el culto, en la lectura piadosa, en la oración personal y en la recepción de los santos sacramentos. Con la gracia de Dios hemos encontrado que a partir del año 2019, con motivo de la pandemia, se ha generado en las redes sociales la celebración de sacramentos, la Eucaristía particularmente, la lectura de la Biblia con sus reflexiones, la lectura del Evangelio con algunas catequesis y homilías que algunos sacerdotes y laicos bien preparados dirigen a las comunidades católicas por estas mediaciones. Una civilización que tanto fomenta la curiosidad y tan vehementemente atrae a la satisfacción de los sentidos, que en todo impone un ritmo de rapidez y recarga, con tal exceso de ocupaciones y preocupaciones, sin dejar tiempo para pensar, orar y meditar sin prisas, ni para realizar pausadamente los actos indispensables de las mencionadas prácticas religiosas, crea indudablemente una serie de obstáculos a la vivencia de la fe católica, que sin tales actos no puede nutrirse ni desarrollarse. También los crea otra tercera causa, que es cierta inadaptación
para la búsqueda e inteligencia de la verdad religiosa del hombre acostumbrado únicamente así a la observación y a la experiencia de lo sensible, cual base del estudio científico y comprobante definitivo de las conclusiones obtenidas como a la exactitud de los cálculos matemáticos. Estamos, por tanto, en la época de la sensibilidad, de la emoción, del emocionalismo, que de alguna forma deja de lado el racionalismo o la razón y se rinde culto abiertamente a lo que el hombre siente. No piense, déjese llevar por lo que siente. Es fundamental, según apuntan estos malos profetas o estos profetas de mal agüero, dejarse llevar por lo que siente, sin pensar en las consecuencias de los actos realizados, porque no se suele venir a la fe ni permanecer en ella por virtud de tales métodos, aunque se requiera para creer católicamente certeza verdadera sobre la realidad de la revelación hecha por Cristo y transmitida por su Iglesia, y sobre los títulos por los cuales se exige nuestro consciente asentimiento y nuestra entrega. Se viene a la fe por la divina iluminación y moción obrada en quien con rectitud y prudente docilidad busca la verdad, y de hecho en el momento de sentir la obligación de creer la abraza. Estas tres causas y otras afines pueden suscitar dificultades en todos, pero a los laicos y a los más doctos en filosofía y teología les afecta especialmente la diversidad de criterios y comportamientos entre los mismos sacerdotes y a veces entre los obispos, maestros natos de la verdad católica. Comúnmente estas divergencias no se refieren a las verdades de la fe, sino a opiniones que pueden darse, salva la fe, sobre el modo de explicarla, profesarla y aplicarla en esta coyuntura histórica. Pero los no peritos en la materia son con frecuencia incapaces de hacer la debida distinción entre lo uno y lo otro, y sacan la conclusión de los que así andan divididos, difieren en la misma fe. Y si unos igualmente autorizados niegan lo que los otros afirman, ¿a quién adherirse? Particularmente dañan al pueblo las apostasías de algunos que se dicen doctores en la fe o en teología, y sus conductas en visibles contrastes con las exigencias de su dignidad y de su oficio. Pero sobre todo el desprestigio que algunos más allegados a ministerios sagrados han causado por esta crítica demoledora que le atribuye errores en la doctrina e intereses terrenos y no siempre orientados al bien y a la verdad de la Iglesia. Existen algunos que, dedicados al oficio de buscar aspectos que criticar, enseñanzas del Papa, enseñanzas de obispos y de sacerdotes, pasan su tiempo subiendo videos a algunas redes sociales criticando absolutamente todo. Es adecuado, es permisible que se corrijan errores, porque no se deben dejar pasar para el bien del pueblo de Dios, pero no se puede estar criticando absolutamente todo lo que dice el Papa, incluyendo atacando a su persona, atacando a los pastores de la iglesia, atacando a los sacerdotes, atacando incluso a teólogos y filósofos católicos, atacando a catequistas y a fieles laicos comprometidos con la vida de la iglesia y con los fieles. Por lo que es importante recordar la enseñanza del Concilio Vaticano II, particularmente en Gaudium et Spes, aquella constitución pastoral, gozos y esperanzas. Los gozos y esperanzas del pueblo de Dios son los gozos y esperanzas de la iglesia y de Cristo el Señor, el buen pastor. Por lo que es importante que los pastores sean cercanos a los fieles y que los fieles trabajen en comunión con sus pastores. Es por demás decir que
es importante y fundamental fomentar la confianza que en la Iglesia siempre se ha tenido y que se debe seguir teniendo. Asimismo, la confianza en el pueblo santo de Dios, que los fieles, por lo tanto, vivan unidos a Jesucristo, que es cabeza de la Iglesia, cuyo representante lo encontramos en aquel sucesor de Pedro, en el Papa Francisco y en todos los obispos, es decir, en la Iglesia jerárquica. Por lo cual es importante acercarnos a la verdad, al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo se presenta y se autodomina la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una verdad que ha sido revelada en nuestro Señor Jesucristo y no hay que esperar otra revelación más grande, como bien lo dicen los padres de la Iglesia. Precisamente es la verdad enseñada y protegida por el magisterio de la Iglesia. Es una verdad que todo fiel cristiano, como bien apunta San Pablo, debe conocer, vivir y disfrutar. Asimismo, promover. Es una verdad que debemos manifestar a una costa de nuestra propia vida, porque es la verdad más grande que ha sido revelada al hombre. Dios que se hace hombre, Juan 3:16, para que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el impacto que todas estas causas y otras semejantes producen en la inteligencia y en el corazón de los católicos puede llegar a dar sentido a su vida, sobre todo cuando los fieles laicos, como bien apunta el Papa San Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, están llamados a conocer la verdad, una verdad que nos orienta hacia la salvación, llamados a conocer esta verdad revelada por nuestro Señor, por este Evangelio que es el mismo, que debemos enseñar a los niños, a los adolescentes, a la juventud y a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que abren su corazón y su mente a la verdad, a aquella verdad absoluta, Jesucristo el Señor. Es una verdad que nos conduce a vivir íntegramente y con coherencia en un mundo que se aparta de la luz, es decir, de la fe y de la verdad. Y ante tantos peligros que acechan a la humanidad con tantas corrientes de pensamiento, éticas perniciosas como el hedonismo, que es la práctica del placer por el placer y la búsqueda del mínimo esfuerzo, del relativismo que enseña que cada quien tiene su propia verdad y que cada verdad tiene que ser respetada, con tantas corrientes de pensamiento contemporáneas donde Dios queda de fuera y donde incluso el mismo hombre es excluido porque prevalecen ideologías contrarias a la vida y a los derechos humanos. Podríamos preguntarnos, ¿cómo resistir provechosamente a la temible acción de todas estas causas de duda y aún de pérdida a veces de la fe? La realidad de esas causas que originan dificultades a la conservación y desarrollo de la fe no se puede ahora suprimir, ni siquiera apenas modificar. Pero esos peligros debemos nosotros enfrentarlos con la luz y la verdad del Evangelio, que es amor, que es verdad, que es justicia, que es paz. Paz en el Espíritu, una paz que el mundo no puede dar. Y decíamos que la realidad de esas causas que originan dificultades a la conservación y desarrollo de la fe no se pueden ahora suprimir ni siquiera apenas modificar, porque ellas mismas son efecto necesario ya de la naturaleza del contenido misterioso de la realidad, ya de la complicación también ineludible de la sociedad actual, sobre todo cuando aquellas enseñanzas parten de fieles mismos que no han comprendido bien la verdad de su fe y enseñan errores. ¿Cómo entonces evitar o aminorar sus perniciosos efectos respecto de la fe? Dando a nuestros hermanos, cuando niños, adolescentes y jóvenes, la conveniente formación que comprende en primer lugar seria instrucción, acomodada a la profana cultura de cada uno, sobre todo el contenido de la revelación, y en segundo lugar sobre los motivos para aceptarla.
Estos se reducen a las credenciales que presenta Cristo para autorizarse como hijo de Dios y por consiguiente como digno de crédito cuando manifiesta e intima a todo el mundo esa salvación y la entrega a su iglesia para que ella a través de los siglos la custodie y la transmita. Sin el primer conocimiento ignoraría el cristiano lo que ha de creer y vivir. Sin el segundo le faltarían las previas condiciones para que su fe sea razonable y simplemente posible como acto humano. Por lo tanto, la debida formación comprende además una profunda educación de complejos ideológicos, una profunda educación creadora de complejos ideológicos y afectivos y de costumbres arraigadas conforme con la exigencia del dogma. Porque el cristiano no solo ha de creer, sino que ha de vivir lo que cree. Y esa vida supone tenso esfuerzo y abnegación generosa y continua de todos los innobles egoísmos, actitud solo posible cuando a la claridad con que se conoce el ideal divino propuesto como objetivo y norma de la acción se añaden el entusiasmo y la fuerza del amor para arrollar las dificultades ocurrentes a todo el que trata de alcanzarlo, y la facilidad que para eso mismo proporcionan los buenos hábitos adquiridos en los primeros años del aprendizaje en la escuela de Cristo. Por eso es por lo que el cristiano expedito en la pugna por su ideal religioso y no solo necesita la instrucción teórica sobre la revelación y sobre sus títulos de credibilidad, como si hubiera de parar todo en un puro conocimiento especulativo, sino las cargas afectivas de las imágenes y de los sentimientos y la facilidad de la costumbre, donde, como muestra la experiencia, está el principal factor de la santa ilusión por llegar a la meta y de la perseverancia en caminar hasta tocarla. Durante toda la vida ha de proseguir la formación religiosa, la formación cristiana mediante la lectura, la predicación, la reflexión, la oración, las convenientes prácticas litúrgicas, las obras de misericordia, pero también las prácticas de devoción personal o de devoción popular y otros ejercicios piadosos, pues sin ese cultivo las ideas religiosas se desvanecen y quedan inoperantes y aún inconscientes. Los sentimientos se debilitan, la energía de la acción se degrada y entonces deja de vivirse la fe, aunque se conserve soterrada e inerte en el fondo del alma. Desde luego, no será la fe que obra por caridad, pero sobre todo en los años de la niñez o adolescencia y juventud primera, cuando el hombre se le prepara como profesional y como ser humano y cristiano para la vida, ha de hacerse todo lo posible para que salga perfectamente formado en el aspecto más importante de la personalidad, que es el religioso y moral, y por consiguiente, con instrucción completa, criterios rectos, sentimientos profundos y hábitos operativos correspondientes, según antes queda indicado. Sin la luz, el convencimiento, la energía y la facilidad que comporta una formación así, no estará el cristiano católico preparado para vivir su vida como bonus milis Christi Jesu, como buen soldado de Cristo, dotado de esos recursos de conocimiento, sentimiento y costumbre de obrar en cristiano, poseerá cuanto le es necesario y conveniente para reaccionar debidamente cuando su fe peligre y servirse de la misma tentación para más afianzarla y mejor vivirla. Con todo, sería un grave error pensar que cuando el joven adolescente acaba su periodo de enseñanza media e inicia el de la universitaria, ha podido ya alcanzar el grado de madurez en lo religioso que le permita, sin proseguir el trabajo de formación religiosa, teórica y práctica, superar las mayores dificultades contra la fe, ocurrentes en el ambiente universitario, por la más eficaz acción que en él desarrollan las causas descritas antes, pues durante los años de universidad o estudios equivalentes,
Esa acción es menos controlada y frenada que en los de enseñanza media. Y el joven mismo, aún siendo muy joven y careciendo de una formación completa, se desenvuelve con mayor autonomía y privado de muchos modos de control y de cultivo espiritual que en el tiempo de enseñanza media ejercían sobre su alma un influjo beneficioso. El adolescente que acaba el periodo medio no puede estar aún adecuadamente formado para vivir sin daño en tal ambiente, ni aún en el caso de que en los centros de enseñanza media oficiales y no oficiales todo lo tocante a la formación religiosa hubiera procedido conforme al ideal, porque a tal edad no ha alcanzado todavía el desarrollo fisiológico y psíquico necesario para entender y asimilar ciertas ideas que solo entenderá y asimilará cuando para ello lo preparen vivencias y experiencias que aún ignora. Por eso es indispensable que la formación religiosa continúe en el periodo de enseñanza universitaria y equivalentes. Y esto me parece indiscutible, aunque pudiera discutirse sobre la manera de continuarla. En todo caso, a mi juicio, podría afirmarse que si la universidad no garantiza de alguna manera la facilidad del estudio serio de la religión bajo la guía de profesores bien seleccionados, de forma que en lo dogmático y moral todos los alumnos católicos consigan un nivel cultural religioso pareado a las exigencias de su cultura profana, y la formación religiosa quedará decapitada y no suministrará a los jóvenes armas eficaces con que vencer las dificultades contra su fe, ni entusiasmo e ilusión para vivirla e irradiarla en una acción apostólica oportuna, que es obligatoria para todo cristiano. Y a la verdad, si en la universidad misma o en instituciones preuniversitarias el joven estudiante no se siente atraído y aún discreta y debidamente presionado al estudio de la religión, ¿cuándo dispondrá de tiempo, estímulos y demás circunstancias favorables y aún necesarias para estudiarla, siendo como es una materia nada fácil y de tan amplio contenido? Nunca, pues acabados los estudios universitarios, se echan encima las absorbentes preocupaciones de situarse en su profesión y de ejercerla. Por regla general, el que en el tiempo de su formación no adquiere la debida cultura religiosa, no la adquirirá jamás, salvo casos excepcionales que confirman la regla. Hemos insistido aquí en la necesidad de la debida formación en la fe religiosa como medio para superar las dificultades contra la fe. Pero es claro, no lo hemos dicho todo ni lo hemos podido decir en tan corto espacio. Y una importantísima verdad que, entre otras cosas, añadiríamos es esta: en la perfecta formación teórica y práctica del católico han de entrar la persuasión de que la fe es don divino gratuito, que no puede conservarse ni desarrollarse, y menos en ambientes adversos, sin los auxilios sobrenaturales con que se ilumine la mente y se robustezca la fuerza de la voluntad. Esos auxilios han de procurarse con la asidua oración y la fiel obediencia a las exigencias de la verdad creída. El adulto instruido que pierde la fe ha perdido primero la moral. El que debidamente negocia con los talentos que le confió su Señor, los conserva y recibe el premio de su negociación. El que no negocia no puede recibir galardón alguno y además se expone por su culpa a perder lo que le fue confiado. Capital básico de la negociación en que la vida cristiana consiste es el tesoro de la fe. Ese tesoro no puede perderse sin culpa. Es un error escandaloso hablar como se habla hoy de apóstatas de la fe católica, como de ejemplares modelos de sinceridad y como criaturas inocentes. Me refiero a predicadores, a maestros en la fe, entre comillas, que no están bien formados y que enseñan por lo tanto errores y que por ende inducen a otros igual ciegos igual que ellos al error y por lo tanto los apartan de la fe y de la gracia. No obstante, recordando las enseñanzas
del Concilio Vaticano I lo que nos dejó, no solo que el católico no puede jamás tener razones que le aparten de Cristo, que nada justifica abandonar la fe, sino que tampoco puede perderla por razones subjetivas que le liberen de culpa. Y como bien afirma Concilio Vaticano II, la escritura, la tradición y el magisterio eclesiástico consideran siempre gravemente culpables a los que suficientemente informados no creen o abandonan la Iglesia Católica. Por lo demás, para defender la fe del pueblo de Dios, no basta procurarle la debida formación, es necesario protegerlo con leyes y actos de gobierno prudentes para que no haya de vivir en esos ambientes hoy tan generalizados en que solo los héroes y los más allegados a Cristo, los más tomados de la mano del Señor, los que luchan cada día contra los ataques del mal y manifestados en formas de pensamiento contrarias a la fe y a la dignidad humana, se encuentren protegidos, se encuentren cercanos a su Señor, cercanos siempre, viviendo en la iglesia como una madre. Así lo ha sentido siempre acertadamente la iglesia. Ojo pues a la práctica inconsiderada de una libertad religiosa que no fuera sana libertad, sino libertinaje del error y del mal. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere pax et bonum.